Bien, recuerden, el shading tiene que hacerse con las líneas en una sola dirección. Si escogen comenzar con esta dirección de izquierda a derecha, recuerden que no pueden en ninguna otra zona del vehículo cambiar a esta otra dirección. Ok, ¿dónde vamos a comenzar? Por ejemplo, vamos a comenzar por la zona baja. Ok, a mí me gusta trazarlo en este sentido, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el espacio completamente cubierto. Pueden dejar algunos segmentos en claro, ¿ok? Pueden hacer una sola línea continua. A mí me gusta aplicar sombra tanto de un lado, sobre todo hacer esta zona bastante oscura, como para simular la rueda que se ve del otro lado del vehículo, como si lo estuviésemos viendo en perspectiva. Ok, y terminar de rellenar el espacio. ¿Dónde más podemos aplicar el shading? Bueno, precisamente como tenemos los captadores de luz, en este caso tenemos este superior y este acá inferior, nosotros necesitamos hacer un contraste o resaltar esos dos espacios, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos utilizar los captadores de luz como los sitios que vamos a sombrear o como los sitios que no vamos a sombrear. En ese caso a mí me gusta dejarlo más como zonas de luz, precisamente para que tenga un poco más de lógica y de sentido la representación. Sin embargo, van a conseguir algunos bocetos en donde son los captadores de luz los que están sombreados, ¿ok? En mi caso me gusta hacerlo de la otra manera. Entonces, en lugar de sombrear los captadores de luz, voy a sombrear los espacios que hay entre ellos. Por ejemplo, este espacio entre este captador de luz de acá y este de aquí abajo. Fíjense que no necesito hacer una sombra demasiado oscura para sombreo aquí también debajo, para no sobrecargar nuestra composición. También podemos hacerlo hacia la zona trasera del vehículo, ok. Fíjense que no tiene que ser algo que rellene completamente todo, ¿sí? Y podemos hacer un poco por acá arriba para darle un poco más de estilo a nuestro boceto, ok. Fíjense entonces que hice el shading entre las zonas de los captadores de luz. Bueno, lo marqué un poco por acá para darle un poco de diversidad a las formas. También pueden sombrear el techo. ¿Qué vamos a hacer con la ventana que se ve como demasiado blanca, demasiado vacía? Bueno, fíjense, yo voy a trazar acá, voy a tener otro concepto de ventana. ¿Qué tal si esta es la ventana que nosotros tenemos? Vamos a asumir que la ventana está reflejando como un horizonte del otro lado, del lado contrario de donde estamos haciendo nuestros bocetos. Entonces, para tener un horizonte necesitamos tener trazada una línea horizontal precisamente, y luego simplemente lo que vamos a hacer es aplicar nuestro shading en el espacio entre la base de la ventana y la parte superior de nuestra línea horizonte. Entonces, yo voy a trazar, voy a hacerlo con el lápiz, voy a trazar mi línea horizonte acá y luego voy a aplicar mi shading en toda esa zona, y fíjense que va a tomar un acabado bastante interesante, bastante bueno, ok. Esto lo van a ver muchísimo repetido en todos los bocetos que vean por ahí en internet o que me vayan haciendo. Bien, lo único que nos falta ahora, como pueden notar, es que vemos como que demasiado blanco el espacio de los rines. Bueno, yo en sesiones anteriores les estuve explicando que habían varios tipos de rines. En el dibujo voy a pasar a explicarles nuevamente cuáles son los tipos disponibles. Hay muchos, ok, pero los más comunes son los siguientes, ok. Voy a dibujar acá algunas ruedas para luego aplicarle algunos de los estilos de rin. Por ejemplo, el más común es simplemente, primero, antes de explicarles, deben saber que los rines se nombran o se denominan por la cantidad de puntas que estos tengan. Recuerden que los rines son simplemente un polígono dentro de una circunferencia, entonces los polígonos tienen puntas. Bueno, en este caso los rines son denominados o nombrados por la cantidad de puntas que tengan. A mí me gusta particularmente utilizar rines de 5 puntas, pero también es muy común utilizar rines de 6 puntas. ¿Por qué es tan común? Porque es muy sencillo, simplemente tenemos una línea vertical y luego dos diagonales que forman un asterisco. Ok, entonces, utilizando ese principio, supongamos que esta es nuestra rueda, vamos a hacer las 6 líneas del rin que se dirigen hacia el centro, ok, y
simplemente trazamos las 6 líneas de esta manera. No tiene que ser perfecto, ni mucho menos. Simplemente recuerden que es un boceto, es una representación de un concepto, ¿ok? Y fíjense que para darle un estilo interesante, lo que hacemos es sacar un poquito esa línea por fuera de nuestra rueda, ¿ok? Si queremos darle un poco más de detalle a esto, podemos agregarle un centro al ring e incluso aplicarle algún shading a eso, ¿ok? Otra forma también bastante interesante, yo lo voy a hacer de 5 puntas porque me sale más rápido, es simplemente, en lugar de dibujar las puntas, dibujamos el espacio entre ellas, ¿ok? Ese sería el espacio vacío entre las puntas, y fíjense que tendríamos un ring de 1, 2, 3, 4 y 5 puntas. Si queremos darle un poco más de detalle a esto, podemos nuevamente dibujarle un centro, aplicarle shading, e incluso podemos aplicar shading en el espacio que precisamente sería el hueco del ring. Recuerden que el shading debe ser en la orientación con la que comenzaron inicialmente el boceto, ¿ok? Incluso hay quien a este estilo le gusta agregarle una mezcla de este de aquí arriba y simplemente le aplican las líneas, ¿ok? ¿Qué otra versión hay? Hay la versión, digamos, como de palo seco, es decir, simplemente dibujamos nuestras 6 puntas de la siguiente manera, resaltamos el espaciado entre ellas, ¿sí? Y podemos incluso dibujarle un centro para que no se note la intersección de las líneas que estuvimos haciendo previamente. También está disponible pues aplicarle shading en el espacio vacío que hay entre el hueco que hay entre cada una de las puntas, pues para darle un poco de volumen a la propuesta, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa podemos hacer para hacer lucir nuestros rines más interesantes? Fíjense, si nosotros vemos cada ring como si fuera parte de un cilindro, voy a dibujarlo por acá, un cilindro que está proyectado en perspectiva cónica, vamos a ver los rines de esta forma, ¿sí? Lo vamos a ver proyectados así, ¿cierto? Si estuviéramos viendo el eje delantero, estuviéramos viendo este rin de acá, y si estuviéramos viendo el rin trasero o la rueda trasera, si lo proyectamos en perspectiva, estaríamos viendo algo como esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si nosotros vemos las ruedas como en una perspectiva cónica, entonces entenderíamos que el centro del ring, como se encuentra dentro de esa rueda, lo vamos a ver descentrado, lo vamos a ver un poquito más hacia adentro, ¿sí? Si yo dibujo el ring, el centro del ring, acá y también acá adentro, como si estuviera conizada, como si estuviera hecho en perspectiva cónica, esto, yo puedo darle un aspecto a mi ring mucho más interesante, ¿sí? Me faltó presentarles un último tipo de ring, voy a hacérselos acá rápidamente. Tenemos un centro y en lugar de hacer las puntas con líneas, las hacemos como si fuesen unos pequeños óvalos, como si fuesen unas hojas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, este es el estilo que yo voy a utilizar para acá, lo voy a hacer con 5 puntas. ¿Qué hacemos? Ya que esto es un cono, ¿sí? Es como que estuviéramos viendo este cono de acá, pero acostado, como que lo estuviéramos viendo de esta manera, ¿ok? Yo voy a utilizar las paredes de ese cono precisamente para colocar las puntas de mi ring. Por esa razón las voy a hacer con una inclinación hacia afuera. Y fíjense cómo va luciendo de interesante nuestro boceto, ¿ok? Yo puedo aplicarle shading a eso y tendría terminado nuestro ring. Se ve un poco exagerado, sí, pero le da un aspecto muy interesante. Para terminar, puedo terminar de aplicar un poco de shading acá, le puedo agregar un poco de estilo, ¿okay? Estilo propio, cada quien ve cómo lo hace. A mí me gusta hacerle este tipo de filigrana y tendríamos terminado nuestro boceto. Ya dejó de ser un crease, que son simplemente las líneas guía, líneas básicas del concepto, a ser un concepto un poco más completo, con un poco más de estudio de la forma. Esto ya nos permite entonces, todo este boceto nos permite pasar a la fase de perspectiva para poder entonces estudiar el volumen no solo desde el perfil, sino desde cualquier otro punto de vista. Espero pues que les haya servido
este tutorial es perfectamente aplicable todas estas técnicas a cualquier tipo de vehículo que deseen hacer, tanto hatchback como sedán, como SUV, como crossover, como cualquier otro, y también indistintamente el segmento del cual sea. Recuerden siempre resaltar a través de los captadores de luz, aquí donde se encuentra la intención del diseñador de resaltar la forma, y apóyense en la figura de, partiendo del poste B, la figura que van a tener el corte de las puertas y su relación con los captadores de luz tanto superior como el inferior. Recuerden también que el shading lo van a hacer precisamente o utilizando los captadores de luz como la zona sombreada o las paredes que se encuentran alrededor de los captadores de luz para aplicar el shading de todo eso. Nos vemos en la próxima sesión. Espero practiquen bastante con todos sus perfiles y puedan desarrollar mucho más sus perfiles de forma mucho más detallada. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.